Sean muy bienvenidos a un episodio más de A Quién Se Lo Cuento. Recuerden que este es su espacio, siéntanse libres de escribir en los comentarios del video si se sienten identificados, si vivieron o conocen a alguien que haya vivido algo por el estilo o si resuenan con lo aquí presentado. Recuerden también, por favor, brindarme su apoyo suscribiéndose al canal y activando las notificaciones, porque como saben, el algoritmo de YouTube no se muestra a grandes rasgos más que a la gente que está suscrita. Así que les agradeceré mucho que sigan ese proyecto para que podamos llegar juntos a donde tengamos que llegar. Esperemos que sea muy lejos. El día de hoy les voy a relatar una experiencia que tuve, pero también voy a dar pie al relato de una persona que me envió su testimonio, que es impactante. El día de hoy vamos a hablar de sectas y de cultos. Muchos en nuestro andar por este despertar de conciencia estudiamos muchas técnicas, fuimos a muchos cursos, leímos muchos libros y muy probablemente terminamos en manos de alguna persona con habilidades geniales para manipular la información y a la gente haciéndose de adeptos. Yo en mi transcurrir pues sí pasé por varias escuelas iniciáticas, por varias técnicas, por varias filosofías, pero en todas me despedía en el momento en el que veía que ya la adoración hacia el grupo o hacia el gurú o maestro en cuestión se hacía evidente. Así que yo tomaba lo que me servía para mi propio avance y después salía de ahí. Les voy a contar el caso que tuve en una famosa escuela de iluminación en donde participé y para quien no haya estado nunca en este tipo de iniciativas, pues se dé cuenta de cómo funciona el poder hacerse de adeptos a tal grado que las personas solas sean las que brindan todo con tal de estar en estos grupos. Es importante aclarar que quizá no todo sea así, pero que en la mayoría de este tipo de grupos en donde ya hay grupos numerosos de personas puede darse. Así que si de algo sirve, yo voy a dar mi experiencia, mi testimonio se los voy a contar y después voy a pasar al testimonio de una persona que me mandó su relato que está aún más fuerte. Vamos a poder ver cuáles son todas las aristas por las cuales estos grupos, cultos o sectas agarran a sus seguidores y es muy difícil que los dejen ir. Sin embargo, la voluntad siempre es propia y siempre debemos de ejercer nuestra soberanía y nuestra independencia. Es bueno aprender, es bueno ser guiados hasta cierto punto. Recuerden que nadie nos va a dar la salvación. Eso depende de nuestro propio trabajo interior y de nuestra observación. Voy con la experiencia que yo tuve dentro de este peculiar grupo, dentro de este peculiar grupo de estudio, de iluminación y de conciencia, obviamente de espiritualidad, y decidí en esta ocasión leérselos, lo escribí para que no se me vaya ningún detalle. Vamos a ir comentándolo, pero voy a contárselos pues fluidamente mientras lo voy leyendo y después, bueno, seguramente saldrán algunos detalles quizá que puedan complementar el texto que les voy a leer. Esto es mi experiencia dentro de la escuela de iluminación de R. Vamos a dejarlo así porque es probable que podamos llegar a tener algún roce que no queremos y queremos que esto siga fluyendo siempre con la información en el canal. Así que lo vamos a llamar R. Les voy a ir contando mientras les leo. En 2006 encontré una serie de libros sumamente interesantes que me ayudaron a profundizar en mucho de lo que me cuestionaba a nivel de despertar de conciencia y entendimiento espiritual. Algunos de esos libros, hasta hoy, son un muy buen material dentro de la literatura de este tipo. Se trataba de una autora que usaba dos nombres, el propio y un segundo que daba lugar a lo que ella describía como canalización de un sabio guerrero de Lemuria que podía venir a este plano a través de ella para educar a la humanidad. Como pista, para los curiosos o de carácter investigativo, hay un libro blanco y un libro azul dentro de su bibliografía. Y este personaje también participó en el conocido documental El Secreto. Leí varios de sus libros, pues como les decía, eran verdaderamente interesantes. Después supe que este personaje tenía grupos de meditación en todo el mundo y me acerqué a uno de ellos aquí en Ciudad de México.
Se impartió una meditación grabada, canalizada por este ser, que aseguraba concretar las manifestaciones de quien la practicara diligentemente. Estas meditaciones consistían en estar sentado con los ojos cubiertos con un antifaz, escuchando un tipo de música muy energético, mientras se dibujaba un triángulo imaginario con las manos y a través de este se exhalaba con fuerza en repetidas ocasiones. Eran meditaciones de al menos 1 hora, 1 hora y media por ahí. Quizá algunos ya sepan de quién estoy hablando. Una vez que aprendí la técnica, la practiqué por un tiempo de manera independiente. 2 años después, la líder y autora anunció un retiro de 3 días en México, a un costo nada modesto. Podías asistir a un programa de prácticas y de conferencias fuera de la ciudad. Las prácticas incluían algo similar a la visión extraocular, a la manifestación instantánea y al desarrollo de poder mental e intuitivo. Los alumnos más avanzados narraban que si avanzabas de nivel, podías asistir al rancho de este gurú en Estados Unidos y ahí las prácticas eran mucho más intensas. Por supuesto, el costo para llegar ahí era bastante elevado. Había prácticas, por ejemplo, en donde entrabas con los ojos vendados a un complejo laberinto y debías encontrar la salida sin ser guiado. Muchos tardaban horas y hasta días en salir de ahí. Algunos presentaban incluso ataques de pánico y de ansiedad, pero no se les permitía salir hasta que lograran hacerlo por sí solos. Otra práctica consistía en disparar con arco y con flecha a un blanco con los ojos vendados. Quien lograba dar al menos en la circunferencia era elogiado por poder ver más allá de lo evidente. Decidí hacer la inversión para asistir a este retiro, ya que era en México, y quise ver de cerca las prácticas y las charlas que daría este personaje frente a toda la gente, porque tenían fama de ser trascendentales. El taller aquí en México, una vez estando ahí, se desarrolló de la siguiente manera. De día, éramos guiados al desarrollo de diversas actividades por varios de sus asistentes, quienes tenían ciertos grados de jerarquía dependiendo su antigüedad y su cercanía con el maestro, que, aunque era una mujer de unos 50 años, decía obtener toda su sabiduría del ser que la utilizaba como medio para manifestarse a través de ella a quien en esta realidad llamaremos R. Este personaje era masculino, evidentemente, aunque ella era una señora, este personaje que la encarnaba, en donde ella dejaba de ser ella y él empezaba a ser él, bueno, pues se trataba de un guerrero lemuriano. Una de las actividades, estando ahí, consistía en dibujar en una tarjeta algo que quisieras recibir en la vida. Podía ser cualquier cosa, pero debías de dibujarlo en forma de símbolo. Entregabas la tarjeta a uno de los supervisores y estos las colocaban de forma aleatoria dentro de un área de terreno delimitada con una cuerda, en donde debías de entrar con los ojos vendados junto a todos los participantes y chocando unos contra otros, tratabas de hacer caso a tu intuición para que te llevara a la tarjeta que habías dibujado con dicho símbolo, o al menos que te acercaras lo más posible a ella. En la noche se nos reunía a todos en un amplio salón, en donde te sentabas en el piso. Éramos muchos, quizá más de 500. Al fondo del salón había un escenario con un trono. Un trono rodeado de flores y de botellas de vino. Sí, botellas de vino que terminarían vacías después de cada aparición de este personaje en el escenario. Y no por la gente, Mientras esperábamos la gloriosa entrada de R, se invitaba a todos a bailar con música a alto volumen. Una vez transcurrido un buen tiempo de espera, R hacía su aparición en el escenario como todo un rockstar, acompañado de luces y de música. Ahí, en el escenario, estaba una señora en sus 50 años, vestida con una apariencia medieval, con capa, con cinturón de villa ancha, con botas y con el cabello recogido, haciendo una reverencia. Ella no era la señora, era el guerrero maestro encarnado. Una vez que nos saludó a todos, con un gesto, cayó la música y comenzó a hablar. Sus ademanes eran toscos y muy masculinos. Su voz, aunque de señora, era rasposa y fuerte. Sus expresiones eran como las de un bárbaro de una película de Conan. Incluso, algunas de sus palabras eran antiguas y rebuscadas,
aunque su discurso era bastante fluido y lograba captar la atención y llegar claramente a todos los puntos. Mientras más hablaba, más bebía vino. Al principio sus súbditos le llenaban una gran copa de metal. Una vez harta de beber la copa, la aventaba y se iba directo a la botella, ya bebiendo directamente de las botellas. Nos explicaba mientras daba su discurso y bebía vino que él había logrado la iluminación a través de 7 días de abandono a muerte en el desierto, ya que se encontraba herido por su última batalla, sin agua y sin comida, en medio de la nada. Cuando pasaron 7 días, logró ascender con todos sus recuerdos y con todo su enorme poderío, convirtiéndose en el dios dorado. Nos contó de sus memorias en Lemuria, en donde hace 35,000 años, él era un temido guerrero de más de 3 metros de altura, que luchó contra el imperio de los atlantes y que conquistó al mundo. Decía que parecíamos enanos a comparación de él, que extrañaba sus festines después de la guerra y que también la comida tenía otras dimensiones en su reino. Decía que una aceituna, por ejemplo, era del tamaño de un balón de fútbol soccer de nosotros, y que su sabor y jugosidad eran inigualables. Mientras el vino y el discurso avanzaba, también lo hacía su prepotencia y sus ademanes toscos de guerrero. Se refería a nosotros como viles mortales que no sabíamos nada. Comenzó a regañar a quien se paraba al baño, diciendo que en 3 horas él ya había bebido casi 5 botellas de vino y no había ido al baño una sola vez. Inútiles mortales que no pueden ni contener sus ganas de orinar, decía con desprecio. De pronto, con botella en mano, decidió bajar del escenario y pasear por entre la gente que la miraba con miedo y admiración. Esta señora o era una excelente actriz o, según, encarnaba a un poderoso y auténtico guerrero sin demasiados modales, al que solo le faltó escupir, y de hecho creo que sí lo hizo, creo que sí escupió. Bueno, mientras pasaba por la gente, iba recorriendo el camino, iba mirando a algunos y decía frases como: ¿y tú qué miras? No sabes lo que te espera, vas a enfermar aún más. La gente no parecía experimentar molestia por su comportamiento y por sus comentarios, sino todo lo contrario. Cuanto más soez era su discurso, el público demostraba más admiración. Yo honestamente no lo podía creer. Ya en este punto yo decía, esto está raro. Llegó un momento que la embriaguez de esta señora / guerrero era tan prominente que, intentando subir de nuevo al escenario, se cayó, azotando en el piso, y de inmediato sus súbditos corrieron a levantarla solamente para ser insultados. Recuerdo que esa tarde, antes de su charla, su equipo hizo un revuelo y te recomendaban comprar ahí mismo, antes del gran evento, antes de la gran charla, tu botella de vino, así como una copa de metal para brindar con R. Inclusive te vendían su capa. Ya, para mí eso fue el colmo, ya. No les miento cuando sentí ser el único al que le parecía que lo que había pasado con el citado guerrero encarnado en un cuerpo de señora no olía nada bien y estaba bastante raro. ¿Por qué? Porque la gente salía maravillosa, salía idolatrándolo. El personaje en cuestión era alabado sin parar. La energía concentrada era innegable, porque yo tomé algunas fotos en el exterior y sí estaba lleno de orbes de todos tamaños, esferas de luz. La gente lo atribuía, por supuesto, a la magnificencia de R, pero yo siento que el fenómeno era debido a la enorme energía de tanta gente reunida en un solo lugar, que esto sucede cuando se da este fenómeno, ¿no? Sea cual sea el evento. Al otro día supe que R subastaba sesiones individuales, solo unas pocas y por tiempo limitado a unos cuantos minutos. O sea, no crean que duraban muchísimo, eran 5 o 10 minutos y ya te rayabas, ¿no? La subasta comenzaba entre los $1,000 a los $5,000 y la sesión personal con R era cedida al mejor postor. Me pareció escuchar que alguien ofreció $10,000 ese día. $10,000 por estar con este personaje de 5 a 10 minutos, de forma individual, cara a cara. Podrán pensar que lo que más me hizo dudar y cuestionar el salir corriendo de ahí fue el personaje y su comportamiento, pero honestamente no fue así.
Más bien lo que me causó un enorme impacto fue ver a la gente idiotizada, pagando lo que fuera y sin dejar de alabarlo. En las pausas a comer se escuchaba en todas las mesas conversaciones dirigidas a lo admirable que era este gran ser y la gran mujer que cedía su cuerpo para que él pudiera estar entre nosotros dándonos tremendas enseñanzas. La gente se refería a él como mi maestro, el maestro. Es que mi maestro no haría nada que el maestro no autorizara. Mi maestro por acá, el maestro por allá. Yo en ese instante dije, ahí se ven, adiós de aquí. Esa fue mi única y última experiencia dentro de la escuela de iluminación de R, pero salir no fue tan fácil. Recibí correos electrónicos diarios, motivaciones, suscripciones, cosas para comprar cursos, libros, paquetes, retiros, seminarios, todo en dólares. Y frecuente e insidiosamente enviaban discursos del maestro ahogadazo en vino, ya súper borracha la señora, insultando a la humanidad mientras daba sus grandes enseñanzas. Tuve que ponerme en contacto con el director de la escuela en México porque ya era como acoso, o sea, ya era recibir mensajes, inclusive correo escrito, llamadas, así para que siguiera yo asistiendo como a todas estas iniciativas que hacían. Y cuando me contacté con el director de la escuela en México, pues sí tuve que ser súper determinante para pedirle que ya me retiraran por completo de su base de datos, que ya no me interesaba ni ser parte, ni que ya había dejado de ser parte de la escuela desde hace muchísimo tiempo y que no me interesaba seguir. Era un acoso de marketing, pero impresionante, y ya era bastante molesto. Me costó como un año dejar de recibir cartas, correos, promociones y materiales de la escuela, a pesar de haber hablado con esta persona, ¿no? En fin, todo iba directamente a la basura en cuanto llegaba, hasta que dejó de llegarme. Supe de un caso cercano de este mismo fenómeno, en donde una señora de la tercera edad que estaba entre la gente ese día en el retiro, el día que yo estaba, empezó a asegurar que ella era su esposa, pues R la visitaba en sueños diciéndole que se tenían que casar. Aquí, ahora, en esta encarnación, era de materia urgente. Esta señora estaba completamente convencida de esto. La señora sufrió un brote psicótico debido a su exceso de adoración hacia este personaje, y la organización de la escuela, por supuesto, la ignoró por completo. Como ven, el fanatismo es algo súper negativo en cualquier rubro. O sea, tanto fanáticos de un deporte como fanáticos de una religión, y peor, fanáticos de un culto con un supuesto gurú o maestro, porque ahí las cosas ya se vuelven hasta peligrosas, diría yo. Bueno, cuando les digo que no fue tan fácil salir, sí fue fácil, porque a comparación de muchos casos que he escuchado, personas que deciden abandonar algún tipo de culto o de secta o de grupo por el estilo, en verdad la pasan muy mal. O sea, a mí no me pasó nada. Yo simplemente tiraba las notificaciones que me llegaban a la basura, y a la basura física, y pedí por teléfono que se me dejara de mandar información y etcétera. Pues no pasó más de que me dejara de llegar después de ignorarlos por un año. Eso es relativamente algo fácil. He escuchado casos tremendos en donde el salir sí se pone serio. O sea, llegan a seguirlos a sus domicilios, llegan a hablar con la familia, llegan un poco como a presionar de tal forma que ya se siente un acoso real, tremendo, ¿no? Y hay otras maneras que utilizan ciertas sectas que no son nada éticas para convencerte de que no salgas. Además de que acaban con toda tu economía, acaban con tus relaciones familiares y de amistad, y te someten a un estado de completa sumisión. Es muy peligroso. Yo, la verdad, fue algo muy transitorio, no pasé nada de eso, pero les quería contar porque estoy seguro que se van a identificar con mi relato muchos que en su búsqueda espiritual o de expansión de conciencia llegaron a grupos similares, en donde, bueno, pues no pasa nada, de alguna manera logras salirte y sigues adelante. Pero el caso de la persona que me contactó para mandarme su relato, eso sí estuvo mucho más intenso. Aquí, antes de pasar al relato de esta persona que está súper interesante, les quiero comentar que hay un nivel en donde se aprovechan como de esta necesidad de pertenecer estos grupos y estas organizaciones. Se aprovechan de esta gente que está, o ávida de conocimiento o ávida de pertenecer a un grupo. Entonces empiezan a integrar y los hacen
sentir como que son familia, pero en realidad no son familia, son viles súbditos. También llegué a escuchar un caso muy cercano en donde una persona de Europa que viajaba por el mundo llegaba a casa de sus súbditos para ser atendida como si la gente que la recibiera fueran sus esclavos, así de le lavaban los pies, le daban de comer lo que la persona pedía, si iban al cine tenía que ser cine VIP, al grado de que le compraban auto, o sea, locuras tremendas que esta gente que es muy hábil manipulando, porque sí, probablemente tengan un conocimiento que no tiene la mayor parte de la gente y eso lo explotan al máximo. Hay inclusive personas de estas que llegan a tener ciertas habilidades despiertas, entonces la gente se maravilla y caen pero redonditos. Lo que tiene en común esto que yo viví es que la bibliografía en esencia no es mala. No sé si toda, pero al menos, pues no sé, los primeros 5 o 8 libros que yo leí eran bastante interesantes. Ya no sé cuántos tengan y ya no le di seguimiento y no puedo yo corroborar que también la continuidad de su bibliografía sea adecuada. Al menos los primeros que yo leí, les puedo hablar de 3 o 4, son bastante interesantes y sí te ayudan como a que tú, si tienes la intención, sigas investigando y hagas un trabajo de conciencia interno. Hay un personaje famosísimo que todos conocen, que es Osho. Los libros de Osho también los leí, no todos, varios, y me parecían súper interesantes. Pero este es otro caso más de cuando se llega a tanta gente. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes tantos adoradores y tantos súbditos? Pues por más espiritual que crees que eres, pues empiezas a flotar en la idolatría de la gente. Y nada más para que vean de lo que estoy hablando, chequen el documental Wild Wild Country de Osho. Es un documental con varios capítulos, deben de ser 6 capítulos. Me parece que está en Netflix. ¡Wow! O sea, el señor tenía 100 autos Rolls Royce. ¿Para qué quiere 100 autos? O sea, tenía un pueblo que se llamaba Osho Town. Tenía aeropuerto en su pueblo. Fueron y compraron un pedazote de tierra, me parece que en Oregon, y lo hicieron el Osho Town. Y si tú querías pertenecer, tenías que vestir de naranja. O sea, chequen ya lo mal que está esto, ¿no? Obviamente se hizo millonario junto a esta persona, una mujer que le llevó todo el negocio, que creo que, pues, wow, o sea, tienen que ver ese documental porque me van a entender a profundidad. Se llama Wild Wild Country. De todos modos, se los dejo en la descripción de texto del video para que puedan investigar si así lo quieren y lo puedan checar. Ahora sí, vamos con el relato de esta persona. María de México, para no dar su nombre completo, me envía esta experiencia que tuvo y la creo completamente. No es algo que alguien se invente. Esto es algo que se experimenta y que por más loco que parezca, existe y es más frecuente de lo que creemos. María nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Me gustaría contarles una parte de la historia de mi vida. Cuando era niña, percibía muchas energías. Algunas veces las veía y me daba mucho miedo. Prefería bloquearlo. Con el tiempo fui creciendo y en la adolescencia siempre tuve un sentimiento de soledad y tristeza. Pero a la vez me gustaba la experiencia de vida que tenía. Me casé a los 17 años. De ahí tuve 3 hijos, pero fui muy infeliz en mi matrimonio. En una ocasión llegué al trabajo y al mirarme triste una compañera se me acercó y me dijo: «Te ves mal, se ve que tienes muchos problemas». Así que me invitó a ir con su maestro. Uy, ya alarma roja, pero bueno. Llegué a ese lugar, que prefiero omitir, donde había un grupo como de 50 personas. Este era un grupo pequeño, pero no por eso menos peligroso. Estas personas practicaban el Reiki. El maestro era de unos 70 años, un hombre de 1,85, robusto y canoso. Hablamos un poco de mis problemas y me dijo: «Todo va a cambiar en tu vida». Al año de estar ahí, mi vida efectivamente dio un giro y yo empecé a cambiar mi forma de ser y de pensar. Lo que estudiábamos cada jueves en la clase me ayudaba a darme cuenta de las cosas que estaban mal en mí. Con el paso de los años, todo era cada vez mejor. Yo iba al centro donde daba las clases y sanaciones a distancia y ahí mismo fui testigo de verdaderas curaciones donde las personas se sanaban. Yo misma tomé terapia de Reiki durante 3 años. El primer año y en la primera iniciación fue un poco extraño, porque al estar en la camilla y empezar a recibir el Reiki, me quedé dormida. En eso, salí de mi cuerpo y empecé a ver el mismo lugar pero sin nadie, solo yo en ese espacio. En un momento pensé que me había quedado sola. Desperté y era de noche. Me volví a acostar y al ver que no había nadie, en ese momento, justo en ese momento, entró una entidad volando.
Era gris, de cara muy afilada y de ojos rasgados. Su cabeza era extendida. Esta entidad intentó agarrar mi mano y llevarme con él. Me asusté mucho y me resistí gritando de terror. Al poco rato desperté y salí corriendo del cuarto de Reiki. Todos los maestros estaban en la sala y el maestro me tomó de la mano y me dijo: tranquila, no te asustes, fue tu imaginación. Le dije: no fue mi imaginación, fue algo real. Pero él me regresó a la camilla y me tranquilizó. En ese momento me quedé más tranquila y me fui a mi casa. A partir de ese día empecé a tener sueños muy sexuales y muy reales, al grado de sentir algunas veces que había una entidad tocándome y de una manera muy lujuriosa. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que eso no era normal y por más que le decía al maestro, me daba la vuelta y me hacía pensar que era mi imaginación. Pero yo le decía que estaba siendo real. Después de 2 años nos dieron una iniciación en Acapulco, en una casa enorme que parecía un hotel. Estaba frente al mar y tenía un balcón. Esa madrugada nos prepararon para la iniciación de 3er nivel a las 3 de la mañana, muy cabalístico. Todos vestidos de blanco salimos al balcón. Era una noche de luna llena. La vista era espectacular. La luna se reflejaba en el mar y alumbraba todo el balcón de una manera mágica. Nosotros nos sentamos y todos los maestros empezaron a hacer un aullido de lobo. En ese momento me sentí un poco extraña. Sentí miedo y a la vez una energía que recorría mi cuerpo. En el momento empezaron de 2 en 2 a pasar por cada lugar donde se encontraban los iniciados y llevaban en sí una bandeja color plata y tijeras. Ellos procedían a cortar un mechón de cabello y traían un brebaje que nos hacían tomar después de que nos hicieran el corte del mechón. El sabor no era desagradable, era un brebaje de color rojizo, pero nunca supimos qué tomamos ni preguntamos. Al terminar la iniciación, nos dejaron meditando ahí en el balcón, mientras ellos seguían aullando como lobos. Cuando terminamos, cada uno se fue a dormir, eran las 5 de la mañana. Al otro día, hicimos prácticas y recuerdo que al hacerle Reiki a una de las maestras, la mandé a otra vida pasada. Despertó llorando porque dentro del trance, su esposo había ido a la guerra y ella había quedado muy triste porque murió. El maestro la ayudó a tranquilizarse. Me di cuenta de que mi energía había aumentado después de esa noche. Algo había cambiado. Al otro día el profesor se disgustó conmigo y me desapareció mi diploma. Lo tenía a un lado y en un momento ya no estaba. Me enojé muchísimo. Le dije que lo buscara con su videncia. Él era vidente, clarividente, clariaudiente y viajero astral. Bueno, el caso es que de una manera molesta me dijo: no voy a gastar mi energía en tonterías. Yo estaba furiosa. Después de 3 años de dedicarle mi vida a ese lugar, fue tanto mi enojo que no volví. Y entonces empezó la pesadilla. Él empezó a seguirme en sueños y todo el tiempo me decía que volviera, que yo había hecho un pacto con ellos. En los sueños me sentía abrumada y perseguida. Empecé a ir de un lugar a otro. Ellos empezaron a atacarme de una forma más directa a nivel energético. Y yo cada vez estaba peor. Empecé a caerme. Parecía como si alguien invisible me aventara. En una noche que dormía, me sacaron del cuerpo y me llevaron a un lugar oscuro, donde empecé a ver cómo muchas entidades entraban y salían de mí. Estaba aterrorizada. Sentía que algo oscuro me perseguía y hasta empecé a sentir que iba a morir. Sentí la muerte cerca. Al otro día, caí de las escaleras y me esguincé el pie. Empecé a dejar de dormir y ya no quería hacerlo porque me daba terror. En una de esas, estando despierta, se me materializó una imagen de las que salen en la película del exorcista, tipo la estatuilla que está al inicio. Era color rojo brillante y ahí sentí que mi fin había llegado. Le llamé a mi madre y le dije que sentía que ya me iba a morir. Cada que lograba conciliar el sueño, ellos estaban en él. Una noche me sacaron nuevamente de mi cuerpo y me llevaron a un templo de columnas enormes y varios hombres en círculo. Unos eran japoneses. Me sentía totalmente consciente y despierta en otro plano, muy lúcida. El maestro me dejó ahí, frente a estos hombres japoneses, y ellos me dijeron que yo no podía irme de ahí, que yo había hecho un pacto con ellos. En ese momento desperté en mi cama y estaba aterrada.
Sentí que la muerte me acechaba. Hombres japoneses, qué curioso, y manejaban Reiki. Bueno, ahí hay una relación. En el trabajo me dieron unos días porque mi jefe me vio muy mal. Me preguntó qué me pasaba, pero no podía decirle porque sabía que pensaría que estaba loca. Solo acepté los días y me fui a casa. En el camino encontré a mi hermano. Le conté un poco y me dijo que tenía un grupo de amigos del Politécnico y otros de su trabajo que sabían de energías. De lo mal que me vio, llamó a sus amigos y aceptaron verme. Me dijo, esperemos aquí, ya vienen para acá. Al llegar al sitio de encuentro, uno de sus amigos me dijo, dame tu mano. Él era vidente y me dijo, ya vi, te están haciendo una velación. Te quieren muerta. Me preguntó dónde podemos ayudarte. Les dije, en mi casa. Vamos. Estaba preocupado por la situación y llamó a todo su grupo. Eran como 5. Compramos flores blancas y llevaban un libro en arameo. Llegamos a casa y sacaron el libro. Me dijeron, di estas palabras pero no pares de leer en ningún momento. Pusieron las flores en medio y prendieron incienso. En el momento, ellos empezaron a meditar y yo seguía leyendo el libro en arameo. Uno de ellos dijo, ya está aquí, y empezó a hablar con él. Después de un rato me dijeron, ya está, todo está bien, quédate tranquila. Les dije, ¿qué pasó? Solo respondieron que ya habían hablado con él y que ya te iban a dejar en paz. Les agradecí con toda mi alma. Al siguiente día, todo había cambiado y yo estaba más tranquila. María me agradece diciendo, Piero, gracias, un gusto por la oportunidad de comentar lo que muchos callamos. Un fuerte abrazo. Mari. Pues está grueso. O sea, esto que le pasó a Mari, estoy seguro que le ha pasado a más gente que se ha involucrado en este tipo de encuentros y en este tipo de, sí, sectas, cultos, grupos. Como ven, pues a mí me fue fresa, nada más era correspondencia, pero a Mari incluso la empezaron a atacar energéticamente, o sea, le hacían que se cayera de las escaleras, la empujaban, tenía estos sueños horribles en el astral, la hacían que se desprendiera involuntariamente y eran ataques muy concretos. Esto sí pasa, amigos, o sea, parece de verdad como nuevamente de ficción o de película, pero son cosas que energéticamente la gente que tiene el conocimiento sí las puede efectuar. Yo he vivido un par de cosas que me queda clarísimo que fueron ocasionadas. Una vez que aprendí también a blindarme, cambió la cosa, pero le creo a Mari porque estoy muy seguro que este tipo de gente que tiene despiertas ciertas cualidades, que no las usa para el bien, justamente las usa para reclutar gente y para explotarlas económica y energéticamente. Y en más de los casos que podemos contar, también sensualmente, por así decirlo. O sea, es un ambiente muy peligroso y el sentido de querer pertenecer a algo nos puede salir muy caro. Por nuevamente creer en que hay algo externo a nosotros más poderoso o que necesitamos de ello para poder evolucionar. No es así. Nosotros tenemos integrado todo lo necesario para poder iniciar un proceso de despertar de conciencia y despertar espiritual. A veces es válido recurrir a bibliografía, acercarnos a cierta información, incluso acercarnos a la información que tiene cierta gente, pero cuidado cuando se acerquen a grupos, cuidado cuando se acerquen a maestros, a gurús o a gente que diga que tiene poderes sobrenaturales y que lo demuestre o que canalice seres que de alguna manera te van a manipular y que de alguna otra manera te van a exprimir el bolsillo. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta para no caer, para no ser presa de este tipo de oportunismo. Como comentarios finales hay varios tipos de secta. Aquí pues comentamos un par. Por aquí tomé algunas anotaciones y como les digo, la persecución suele ser menos o más intensa dependiendo del tiempo que estuviste y en dónde estuviste y en qué tipo de grupo de estudio oculto estuviste. Hay casos como el de R. Ron Hubbard, que es el creador de la cienciología, en donde inclusive te alejan de tu familia. No solamente te quitan todo tu dinero y tus bienes y tus propiedades, te alejan de tu familia. Hay otros, uno muy sonado en México, donde reclutan hasta personas famosas para llamar la atención, esos de Nexus. Tratan de hacer esto para dar validez a sus grupos y yo también tengo una conocida, muy conocida, que pasó una experiencia terrible y fue también, tuvo que ver con cosas energéticas y tuvo que ver con cosas de carácter sensual. Entonces, estos atrapes no se ponen bien cuando uno
uno da toda su credibilidad y toda su devoción, creo que es lo peor que podemos hacer. El control mental, el magnetismo y ciertas capacidades o habilidades psíquicas desarrolladas por los líderes para manipular es otro factor que existe. Y hay otros cínicos que ni siquiera tienen poderes de nada, pero tienen una labia para engancharte que ahí tu cuenta bancaria se van a encargar de desaparecerla. Hay otro documental que les recomiendo muchísimo, se llama Holy Hell, es del 2016 y trata el caso muy peculiar de esta persona que sí tiene ciertas habilidades, pero que lógicamente las usa para su beneficio absoluto, reclutando gente en un culto que al principio todo parece maravilloso y hasta esta persona te da a probar sus poderes y te dice que tú en algún momento también lo vas a llegar a poder hacer y te empiezas a sentir bien y generalmente llegas pues a este tipo de cosas cuando estás buscando, ¿no? O cuando pasaste algo donde quieres encontrar consuelo o simplemente porque quieres pertenecer. Entonces, esto pues sí tiene sus implicaciones. Hay que pensarlo muy bien y hay que ser muy, muy cautelosos. Este documental también les voy a poner el nombre aquí en la descripción de texto para que lo chequen bien por si quieren, junto al de Osho, buscarlo. Pues sí, perseguir nuestro despertar espiritual nos conlleva muchas veces a caer en este tipo de cosas, por eso hay que ser muy cautos, hay que observar lo que nos puede costar. Estos guías, gurús, santos o personas con capacidades sorprendentes de algún tipo, pues bueno, siempre hay que cuestionar mucho, ¿no? Antes de darles cualquier cosa, incluida nuestra atención. Hoy más que nunca, esto es súper importante, somos nosotros quienes tenemos la llave de nuestra propia iluminación sin depender de nadie. Nosotros somos los que podemos lograr trascender. No necesitamos entrar a ninguna de estas escuelas de iluminación. El ser autoinvestigativos, resonar o no con la información, estimula la búsqueda y nos hace tener un pensamiento crítico, ser integrativos en prácticas diarias que nos benefician, como el cambio de hábitos, siendo autoobservantes, como el corregir hábitos tóxicos o negativos que tenemos observándonos. El simple hecho de decir, voy a dejar de consumir esto que sé que me hace daño, ya nos hace dar un paso en nuestra evolución, pero es un proceso de varias cosas. Lo podemos lograr solo, no necesitamos a fuerza depender de factores externos y mucho menos de algún gurú o maestro. Eso ya fue. Ahorita la parte integrativa y la parte de soberanía es lo que viene, es lo que nos toca para entender que nosotros tenemos un gran poder interno. Por más que nos sorprenda el poder de alguien más, nosotros tenemos eso y más. Y ese alguien más que lo está usando de esa forma, créanme, no le espera nada bueno a nivel reciprocidad espiritual, energética. Es importante que pongamos mucha atención a lo que vamos a dar nuestro libre albedrío. Acuérdense que todo esto nos ha pasado o le ha pasado a gente que solita va y se mete y solita va y accede, solita va y paga, solita va y se aísla, solita va y se somete. Entonces lo hacen de una manera magistral porque pues, al principio hasta gente que es bastante pensante que dudaría de ser parte de esto, cae redondita. O sea, aquí no se trata de ser tontos, se trata de que ellos son maestros de la manipulación para hacerte creer que son superiores y que tú en algún momento puedes llegar a ser como ellos, ¿no? O puedes llegar a aspirar a más de lo que eres. Y claro que vas a llegar y puedes aspirar a ser más de lo que eres en este momento si trabajas en ti. Ya lo dije, hay puntos muy clave que nosotros podemos comenzar a incorporar en nuestros hábitos y seguir abiertos a la información. Nos hace siempre poder dar pasos positivos en nuestro progreso. Ya lo dije, practicando lo que nos resuena. O sea, es importante ver la información que sí nos deja algo, cómo la podemos integrar en nuestra práctica diaria para mejorar. Y eso de verdad, o sea, no hay mejor maestro que uno mismo. Así que, por favor, tengamos cuidado a quién le damos nuestra energía, porque también esto es una forma de parasitaje. Las personas esta persona que le pasó eso es porque estaba ya muy parasitada. Afortunadamente logró salir y logró recobrar su autodominio, ¿no? Y su soberanía, y la felicito y le mando un gran saludo y gracias por exponer tu caso porque nos hace pensar mucho, nos hace cuestionar y nos hace reflejarnos. Sigamos abiertos a la información, a recibir y a ver de qué manera puede o no resonar con nuestra perspectiva.
y sigamos trabajando, porque esa es la única manera en la que vamos a prescindir de cualquier tipo de culto, grupo, secta, maestro o gurú. Sin más, les dejo un muy fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento. Por favor, no olviden suscribirse y acuérdense que me pueden mandar su relato a quienselocuento@gmail.com. Hasta pronto.